Vayan encendiendo su cámara. Recording in progress. Hoy día vamos a hacer ejercicio de sistema cerrado. Ya en la próxima clase el ingeniero le va a explicar tanto la teoría para sistema cerrado como también para sistema abierto. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a hacer ejercicio puro de sistema cerrado. En el chat del Zoom vayan poniendo su apellido, nombre y registro, ¿ya? El tema de las clases ya lo estoy subiendo, solamente que están cargando un poco lento, ¿bien? No tengan pena por eso. Y el tema de los ejercicios se lo voy a pasar todo en un PDF para que lo tengan y lo vayan copiando. ¿De acuerdo? Bien. Voy a comenzar a compartir. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Vamos a resolver entonces los siguientes ejercicios. Voy a hacer un poquito más chico esto. Bien. En este ejercicio me dice lo siguiente. Lo que vamos a aplicar el día de hoy, lo que es la primera ley de la termodinámica, aplicado solamente a sistemas cerrados. Me dice, un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados centígrados con calidad del 12,3%. Luego se calienta a la mezcla hasta que la temperatura es de 150 grados centígrados. Calcula la transferencia de calor necesaria para el proceso. Bien, ¿qué me da de dato? Me dice que es un recipiente rígido de 10 litros. Cuando me dice que es un recipiente rígido, entonces me está diciendo que es de volumen definido. No va a cambiar su volumen. Entonces el volumen va a ser constante, de un estado 1 a un estado 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Y me dice que es una mezcla en el estado inicial de agua líquida más vapor. Entonces me está dando un estado de mezcla bifásica, líquido y vapor, a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces me da la temperatura 1, 100 grados centígrados, y mi volumen 1 de 10 litros. Con un título calidad del 12,3%. Me da el porcentaje de vapor que hay en el estado 1. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Ahora, eso sería para mi condición del estado 1. Ahora en el estado 2 me dice, luego se calienta la mezcla hasta que la temperatura es de 150. Entonces me da un estado 2 con la temperatura de 150 cuando calienta. Y ese incremento de temperatura que está sucediendo es porque va a haber un calor que se le está añadiendo. Si aumenta la temperatura, aumenta el calor. Si decae la temperatura, pierde el calor del sistema. En este caso está ganando. Entonces me pregunta cuánto de calor hay. Primero analizo lo siguiente. Volumen definido, entonces el volumen va a ser el mismo, un proceso isocórico o volumen constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué tipo de sistema es? ¿Abierto, cerrado o aislado? Cerrado. Cerrado.
¿Y cuáles son las condiciones de un sistema cerrado? La masa es constante y solo hay transferencia de energía. Correcto. Entonces la masa es constante, masa 1 igual a la masa 2. Y si el volumen y la masa son iguales, yo recuerdo que el volumen específico es volumen sobre la masa. Si estos dos parámetros son constantes, entonces mi volumen específico también va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, si yo tengo mi volumen específico 1, ya voy a tener mi volumen específico 2, que serían dos propiedades para poder entrar a tabla. Mínimamente para poder entrar a tabla tengo que tener dos datos de la tabla. ¿Cuáles serían mis dos datos? Temperatura y mi volumen específico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Ahora sí. Analizamos el estado 1. Para analizar este estado 1 que yo tengo acá, lo que veo es de dato, la temperatura, y me dice que es la condición de mezcla, título calidad de 0,12, 0,123. Me dice que es ese título calidad. Si es mezcla, esta temperatura de datos sería la temperatura de saturación. Y si esta es la temperatura de saturación, cuando yo entre a tabla, la presión de tabla va a ser la presión de saturación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces vamos a compartir. Y voy a ingresar a tabla con temperatura de 100 grados centígrados. Me dicen si se logra ver la tabla que les estoy mostrando. ¿Sí? Sí, se ve. Se ve. Entonces entro donde esté agua saturada y voy a entrar con temperatura de 100 grados centígrados. Para 100 grados centígrados, la presión que le corresponde es 101,42 kilopascales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ingeniero. Y eso es lo que voy a copiar acá. Entonces, si esta es la temperatura de saturación porque está en estado mezcla, entonces mi presión 1 va a ser la presión de saturación a esa temperatura. Y ya tengo mi presión 1. 101,42 kilopascales, que lo tengo aquí. Ahora, como es mezcla, yo tengo que sacar el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Mi volumen específico de líquido saturado, 0,00143 metros cúbicos sobre kilogramo. Y mi volumen específico de vapor saturado es 1,6720 metros cúbicos sobre kilogramo. Esos valores los voy a copiar, tanto el de vapor saturado como el de líquido saturado. Ingreso. Mi volumen específico de líquido saturado 0,0143 metros cúbicos sobre kilogramos y mi volumen específico de vapor saturado es 1,6720 metros cúbicos sobre kilogramos. Son los mismos que están en tabla, ¿cierto? Sí, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo mis volúmenes específicos y mi título calidad, debo determinar mi volumen específico de datos. ¿Qué hago entonces para aquello? Recuerdo que el título calidad, por si acaso, si es que no lo tienen, lo voy a anotar de vuelta, que el título calidad es igual al volumen específico de datos, que sería en este caso mi volumen específico 1, menos el volumen específico de líquido saturado, que sería el B sub F, sobre el volumen específico de vapor saturado, que sería B sub G, menos el volumen específico de líquido saturado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Esta es la ecuación para el título calidad. ¿Sí?
Sí, ingeniero, esa es la fórmula que explicó hace varias clases atrás, ¿no? Correcto, es la misma. Ahora, Ingeniero, una pregunta. sí, Lo que no recuerdo muy bien es que cómo definíamos que el título de calidad es mezcla. ya. ¿Cómo yo sé que es título calidad mezcla? Cuando hablamos del título calidad, me dice que es la masa de vapor sobre la masa total. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿Y a qué era igual la masa total? A la sumatoria de la masa de líquido saturado más vapor saturado. ¿Cierto? Ahí está. Eso es lo que me indica el título calidad. Ahora, ¿cómo yo sé que es mezcla? Porque va a haber un porcentaje. Para que esto sea 1, ¿qué tiene que pasar? Lo voy a reemplazar de otra manera para que ustedes se den cuenta. Si decimos que esto es la masa de líquido sobre más la masa de vapor, que lo hemos dicho ahorita, voy a tener esto. Ahora, si esta masa, de color rojo, si esta masa de líquido es 0, significa masa de líquido más la masa de vapor para que sea mezcla. Si esto es 0, ¿cuánto va a ser mi título calidad? 1. 1. ¿Qué significa eso? Que el 100% va a ser vapor. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, ingeniero. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es lo siguiente? Que esta masa de vapor que yo tengo acá vale 0. ¿Cuánto va a valer mi título calidad? Pero 0. Y eso significa que no hay nada de vapor, totalmente es líquido, ¿cierto? Líquido saturado, vapor saturado. Este subíndice sub F significa que es líquido saturado y este subíndice sub G es vapor saturado. Si yo quiero el volumen para líquido saturado, va a ser el B sub F y el volumen específico para vapor saturado, B sub G. Ahora, ¿qué pasa entonces si es mezcla? ¿Qué tiene que pasar con el título calidad? Tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Mayor a 0, pero menor a 1. Ahora, si me voy en la parte de los volúmenes específicos, con lo mismo, sería lo mismo. Para que sea el volumen específico de líquido saturado, tiene que ser B sub F. ¿Cierto? Este título calidad va a depender mi volumen específico de datos, que va a ser B sub 1 o B sub 2, dependiendo. Y este B sub 1 es el volumen de vapor. Para que sea mezcla, mi volumen específico de datos tiene que ser mayor que el volumen específico de líquido saturado, pero menor que el volumen específico de vapor saturado. Tienen que estar entre medio para que sea en condición de mezcla. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ingeniero, gracias. De nada. Ahora sí,
Como me da este título calidad 1 de 0,123 es mayor a 0 pero menor a 1. Por esa condición es mezcla. Porque ya me da esa condición. Si es mezcla, esta temperatura de datos sería la temperatura de saturación. Y si esta es la temperatura de saturación, inmediatamente la presión que yo obtenga de tabla va a ser la presión 1, que es la presión de saturación. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, de esta ecuación, que es la de título calidad, que lo tengo acá, que lo he subrayado, voy a despejar, porque ya mi título calidad es datos, pero mi volumen específico 1 no. Necesito determinar este volumen específico 1. Entonces, esto que se encuentra aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto que está restando, pasa a sumar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, Sí, ingeniero. el B sub 1 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado que pasó a sumar, más el título calidad, multiplicado por lo que tenía aquí dividiendo, que es el volumen específico de vapor saturado, menos el volumen específico de líquido saturado. Ahí está. Esta es la ecuación. Una vez que tengo eso, reemplazo los valores. Mi volumen específico de líquido saturado 0,01043 metros cúbicos sobre kilogramos, más mi título calidad 0,123 por la diferencia del volumen específico de vapor saturado 1,672 menos el volumen específico de líquido saturado 0,00143. Y esto va a estar en metros cúbicos sobre kilogramos. Como son las mismas unidades, puedo sumar. Y me va a dar que el volumen específico 1 es de 0,206.570. Me dicen si le sale ese valor. Lo puedo poner así mejor. 20.657 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Me dicen si le sale? Sí, Sí, ingeniero, sale. Bien. Una vez que tengo mi volumen específico 1, necesito determinar mi energía interna también. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a tabla y saco la energía interna de líquido saturado y de vapor saturado. Energía interna para líquido saturado, 419,06 kilojoules sobre kilogramos. Y la energía interna de vapor saturado es 2.506 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si tienen los mismos valores. Sí. Te sale lo mismo, ¿no? ¿Sabe de dónde estoy sacándolo, no? De la misma tabla. Una vez sacado estos valores, lo voy a copiar y lo anoto acá. 419,06 kilojoules sobre kilogramo la energía interna de líquido saturado. Y la energía interna de vapor saturado sería 2.506 kilojoules sobre kilogramo. Y aplico la misma ecuación de título-calidad, pero en función de la energía interna. Entonces aquí voy a tener la energía interna 1, va a ser igual a la energía interna de líquido saturado, más el título calidad, multiplicado por la energía interna de vapor, menos la energía interna de líquido. Y reemplazo. La energía interna de líquido saturado, 419,06 kilojoules sobre kilogramos,
más el título calidad, 0,123, por la diferencia de la energía interna de vapor, que es 2506, menos la energía interna del líquido saturado, 419,06 kilojoules sobre kilogramos. Y le va a dar la energía interna 1, 675,75. Me dicen si le sale el mismo valor. Sale lo mismo. Sí, se hace lo mismo, ingeniero. Perfecto. Ya con eso tengo entonces mi volumen específico y mi energía interna 1. Ya con eso determiné los estados del estado 1. Todas las propiedades que hay en el estado 1. Ahora me voy para el estado 2. Para el estado 2 voy a tener lo siguiente. Como ya tengo mi volumen específico 1 y tengo también de dato el volumen, puedo determinar la masa. Recordando lo siguiente, que mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen absoluto 1 sobre la masa. De aquí yo voy a despejar la masa, que va a ser el volumen absoluto sobre el volumen específico. ¿Y qué es lo que hago? Llevo 10 litros a metros cúbicos. En un metro cúbico, ¿cuántos litros hay? Hay 1000. 1000. Entonces, lleven 10 litros a metros cúbicos, le va a dar 0,01 metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ya tengo el volumen y lo divido entre el volumen específico 1. 20.657 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me va a quedar en kilogramos. Me dicen si le sale este valor. 0,0484. Sale, ingeniero. Ahí está. Sale. Entonces ya ahí ya tengo la masa determinada. Ya tengo mi masa 1 que va a ser la misma que la masa 2. El volumen 1 es igual al volumen 2 y mi volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Determino mi estado 2. De dato yo tengo la temperatura de 150 y tengo mi volumen específico 1 que es igual al volumen específico 2. Entonces, entro a tabla con temperatura de 150 y voy a buscar el B sub F y el B sub G. Entonces, entro con 150. Para 150, mi volumen específico del líquido saturado es 0,0191 metros cúbicos sobre kilogramos. Y el volumen específico de vapor saturado es 0,39248 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, los copio esos dos valores y los anoto. 0,0191, que lo tengo ahí, y 0,39248. Una vez que anoto esos valores, agarro y comparo con mi volumen específico 2. ¿Mi volumen específico 2 es mayor que el volumen específico de líquidos saturados? ¿Sí o no? Sí. Pero mi volumen específico 2 es mayor o menor que el volumen específico de vapor saturado. Menor. Menor. Entonces, ¿qué condición estaría el estado? En mezcla. Mezcla. En mezcla. Muy bien, correcto. Entonces va a seguir siendo mezcla, pero con esta condición. Si es mezcla, entonces para esta temperatura, ¿cuál sería mi presión de dato? Mi presión 2. ¿Qué sería igual mi presión 2?
Sería igual a la presión de saturación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. Bien. 41. 41. Bien. Ahora me viene. No. Bien. Entonces voy a entrar. Apaga el micrófono, ingeniero, usted. Micrófono, compañero. ¿Lo puede silenciar? Siléncialo. Pausa. Ya. Bien. Entonces mi presión 2 va a ser igual a la presión de saturación, que lo voy a entrar a tabla y lo voy a determinar. Para 150, ¿cuánto es la presión de saturación? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la presión de saturación para 150? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Cuánto sería? Es la primera columna, ¿no? Sí, la primera columna es temperatura, la segunda es presión. En la segunda diré. 476.16. Entonces, 476.16 kilopascales sería mi presión 2, que lo tengo ahí, ¿no? 476,16. Kilopascales. Ahí está. Y ya determiné mi presión 2. Ahora, por la definición del título calidad, yo voy a determinar también lo que es la calidad que va a tener en ese estado la masa de vapor y voy a determinar mi energía interna 2. Entonces, para eso necesito sacar la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado. Entonces, para 150, mi energía interna de líquido saturado es 631,66 kilojoules sobre kilogramos. Y mi energía interna de vapor saturado es 2559,1 kilojoules sobre kilogramos. Energía interna de vapor, energía interna de líquido. Los copio esos dos valores. 631,66 y 2559,1. Una vez anotados esos valores, determino el título calidad en función de los volúmenes específicos. Mi volumen específico 2 es dato. Mi volumen específico de líquido saturado también. Y el de vapor saturado también. Entonces reemplazo. El título calidad va a ser igual a mi volumen específico 2, que vale 0,20.657, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,001091, sobre el volumen específico de vapor saturado, 0,39.248, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0191. Y ya con eso determino mi título calidad. ¿Cuánto le da el título calidad? X. ¿Cuánto le sale?
0,52. Decimal 27. más. 0,52, 27. Ahí está. Y ya tengo entonces mi título de calidad. Y una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer es determinar la energía interna 2. Para esa energía interna 2 voy a ocupar la misma ecuación, pero con energía interna. Debe de poner volúmenes específicos, voy a colocar energía interna. Ahí está. Ya tengo el título calidad. Lo que me falta es la energía interna 2. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Lo que me queda de esta manera, que la energía interna 2 es igual a la energía interna de líquido saturado más el título calidad multiplicado por la diferencia de la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido saturado. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar mi energía interna de líquido saturado, 631,66 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad. Entonces aquí le vamos a poner lo que acabamos de encontrar. 0,5225. Ingeniero, estaba bien el valor, el que estaba ahí. A mí me salió 0,525. Corroboran, por favor. Eso sale, ingeniero. Ya. Sí, está bien. Entonces, esto lo voy a multiplicar por la variación de la energía interna. De vapor, que es 2559,1, menos la energía interna de líquido, que es 631,66. Y me dicen si le sale la energía interna 2, 1643,57. Sí, sale. Bien. Ya con eso entonces determiné todas las propiedades de mi estado 2. Ya lo definí, todos los valores. ¿Qué hago entonces? Aplicamos la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Esto yo aplico cuando no hay energía cinética ni energía potencial. La energía cinética y potencial van a ser cero en este caso. Ahora, ¿por qué el trabajo vale cero? ¿Alguien me puede decir por qué el trabajo es cero? Porque el volumen es constante. Correcto, muy bien, porque el volumen es constante. Es un proceso isocórico, no va a cambiar de volumen, no se va a ver movimiento del pistón. Y si no hay movimiento, no hay trabajo. Entonces esto es cero. Entonces el calor va a ser igual a la variación de la energía interna. Si yo lo quiero en kilojoule, ¿qué es lo que hago? Fíjense que las unidades es kilojoule sobre kilogramos. ¿Qué hago para que quede solamente en kilojoule? ¿Qué es lo que me estorba acá? El kilogramo, ¿no? Y ese kilogramo es la masa. Entonces lo voy a multiplicar por la masa. Entonces, el calor va a ser igual a la masa por la variación de la energía interna 2 menos la energía interna 1. Final menos inicial. Siempre variación, estado final menos el estado inicial. Energía interna 2 menos la energía interna 1. La masa es 0,0484, que lo tengo de anteriormente, este valor. Como el sistema es cerrado, la masa no cambia. Por la variación de la energía interna 2. La energía interna 2, 1643,57. Menos la energía interna 1, que vale 675,75 kilojoules sobre kilogramos. Y eso lo reemplazo acá. 675,75 kilojoules sobre kilogramos. Reemplazo y me va a dar el calor.
Me dicen cuánto le da el calor. Cuarenta y 46.84. Y ahí está. Y eso es lo que me pedía el ejercicio. ¿Cuánto de calor se le está suministrando para elevar la temperatura a 150? Entonces se le está suministrando 46,84 kilojoules de calor. ¿Se entendió? Esa es la energía que se le está incrementando. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? Está claro, ingeniero. Por mi parte. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. En este otro. Me dice lo siguiente. Un tanque rígido de 1,8 metros cúbicos contiene vapor a 220 grados centígrados. Y una tercera parte del volumen se encuentra en una fase líquida y el resto en forma de vapor. Determine la presión del gas, la calidad de la mezcla desaturada y la densidad de la mezcla. Entonces, ¿qué me dice entonces? Me da las proporciones, un volumen, un tercio del volumen y 2/3 del volumen de vapor. Volumen de vapor y volumen de líquido saturado. Hay líquido y vapor. Entonces, de dato yo tengo la temperatura 1, 220 grados centígrados, mi volumen de 1,8 metros cúbicos, lo voy a poner así. Me da también el volumen de líquido, un tercio del volumen que se ocupa, y el volumen del vapor es 2/3 del volumen. Ahora, el volumen del recipiente es de 1,8 metros cúbicos. El total es 1,8. Y me dice que el volumen de líquido es un tercio del volumen. Entonces, lo que me está dando es esto. Ahorita voy a borrar, voy a poner exactamente esto. Entonces, el volumen es dato, solamente voy a multiplicar por las condiciones que me está dando. Un tercio por 1,8, que sería el volumen de líquido. Me va a dar 0,6 metros cúbicos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Y el volumen de vapor va a ser 2/3 del volumen, que es 2/3 por 1,8, me va a dar 1,2 metros cúbicos. Me dicen si le sale ese valor. Correcto. Entonces determino mi estado 1. Para el estado 1 yo tengo la temperatura 1 de 220 grados centígrados, la cual tengo la presión, primero como es volumen de líquido y el volumen de vapor, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Mezcla. Mezcla. Y si es mezcla, esta temperatura 1, ¿qué sería? Temperatura saturada. La temperatura de saturación. Y si esta es la temperatura de saturación por tabla, mi presión 1 va a ser igual a la presión de saturación. Entonces voy a ingresar a tabla con esta temperatura de 220. Entonces ingreso a tabla con 220. Aquí está. Para 220, ¿cuánto es la presión? Lo acabo de subrayar.
2316.6, 19.6. Entonces lo copio de ese valor, 2319.6. Ahí está, kilopascales. Y ya tengo mi presión. Ahora, una vez que tengo la presión, ¿qué es lo que voy a hacer? Determino el título calidad. Sé que el título calidad es la masa de vapor sobre la masa total. Pero para poder encontrar la masa total, necesito la masa de vapor primero. ¿Qué hago entonces? La masa de líquido va a ser igual a lo siguiente. Yo recuerdo que el volumen específico es igual al volumen absoluto sobre la masa. Si yo agarro y despejo aquí la masa va a ser igual al volumen sobre el volumen específico. Entonces sería el volumen y aquí sería el volumen específico. Como es líquido saturado, entonces todo tiene que ser líquido saturado. El volumen de líquido saturado sobre el volumen específico de líquido saturado. Entonces, agarro de esta tabla lo que me daba de los volúmenes absolutos. No me daba mis volúmenes específicos. Entonces, determino estos volúmenes específicos primero. El volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Voy a ingresar a tabla para determinar esos valores. Ingreso a tabla, mi volumen específico de líquido saturado y mi volumen específico de vapor saturado. De líquido saturado 0,0, 1190 metros cúbicos sobre kilogramos. El volumen específico de líquido saturado. Y el volumen específico de vapor saturado es 0,086.094 metros cúbicos sobre kilogramos. Esos valores son los que voy a copiar. 0,0, 1190 metros cúbicos sobre kilogramos. Mi volumen específico de líquido saturado. Y mi volumen específico de vapor saturado, 0,08694. 86.094. Ahí lo tengo. Una vez copiados los valores, determino esto. Recién que mi masa de líquido saturado va a ser igual al volumen absoluto de líquido saturado sobre el volumen específico de líquido saturado. 0,6 metros cúbicos sobre 0,0001090 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me va a dar en kilogramos y me dicen si le sale 504,20. Sale eso, sí. Perfecto. Y hago lo mismo para la masa de vapor. Pero para la masa de vapor lo que voy a tener es la masa de vapor va a ser igual al volumen absoluto de vapor sobre el volumen específico de vapor. 1,2 metros cúbicos del volumen absoluto sobre el volumen específico de 0,086094. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me va a dar en kilogramos 13,94 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. 13,938. Sí, casi. Lo mismo, ¿no? Redondeando. Sí, lo mismo, redondeo. Sí. Ahora, sumo ambas masas porque la masa total es la sumatoria de ambas masas. Entonces aquí lo voy a poner de la siguiente manera. La masa total es la masa de líquido saturado más la masa de vapor.
504,20 más 13,94. Me va a dar 518,14. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sí, sale. Y una vez que tengo eso, ya tengo la masa de vapor sobre la masa total, 13,94 sobre 518,14. Y lo que me salga va a ser el título calidad. Lo que me va a dar que el título calidad va a ser igual a 0,027. Me dicen si le sale el mismo valor. Sí, redondeado sale eso. Ahí está. Hasta aquí, ¿alguna duda o ninguna? ¿Todo claro? Sí, se entiende por mi parte. Bien. Entonces, utilizando la definición de la densidad, voy a determinar los valores que me pide. Sé que la densidad total va a ser la masa total sobre el volumen específico. En este caso sería el volumen total, no volumen específico. Sabemos que la densidad es la inversa del volumen. Entonces determino la masa sobre el volumen. La masa, 518,14 kilogramos, entre el volumen de 1,8 metros cúbicos que tiene el recipiente. Entonces voy a tener que la densidad va a ser 287,86 kilogramos sobre metros cúbicos. Me dice si le sale ese valor. Redondeado sale. Ahí está. Entonces ya tengo lo que me pedía el inciso C, la densidad. Ya le determiné el título calidad, ya determiné también la presión y los estados 1, ¿no? ¿Qué es lo que me pedía? El inciso A, la presión del gas, ya lo tengo. Inciso B, la calidad de la mezcla de saturación, ya lo tuvimos. Y el inciso C, la densidad de la mezcla, que ya también lo determinamos. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Todo claro. Bien. Vamos a hacer otro. En este otro ejercicio. Me dice, dos depósitos A y B están conectados mediante tuberías apropiadas por medio de una válvula inicialmente cerrada, como lo vemos acá, que hay una válvula donde separa ambos fluidos. En el depósito A contiene inicialmente 0,3 metros cúbicos y 60 grados centígrados de nitrógeno. Entra en el depósito B hasta que la presión del mismo alcanza 1,5 bares y la temperatura es de 27 grados centígrados. Como consecuencia, la presión del depósito A cae hasta 4 bares y la temperatura cambia hasta 50 grados centígrados. ¿Qué me pide? Determine el volumen del depósito de B en metros cúbicos. Entonces, de dato, me da la sustancia que es nitrógeno. Y el R específico para el nitrógeno es 0,2968. Fíjense, en la tabla, busco gases y voy a buscar el R para el nitrógeno. (0,2968 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin). ¿Se ve? Sí se ve.
Aquí está. 0,2968. Entonces lo copio ese valor. Ahora la temperatura de A es 60 grados centígrados. Si lo quiero llevar a grados Kelvin, le debo sumar más 273 y me va a dar 333 grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y me dice que en el depósito de B tiene una temperatura de 27 grados centígrados. Llevándolo a grados Kelvin le sumo 273, serían 300 grados Kelvin. Y lo que me dice que decae la presión hasta 4 bares y la temperatura cambia a 50 grados. Entonces la temperatura cuando se abre la aula en el estado A'2 va a ser 50 grados. En grados Kelvin sería 323 grados Kelvin. Aquí está nitrógeno y aquí se encuentra vacío. Mi condición 1, mi condición 2. Cuando se encuentra separado, cuando se encuentra abierto. Ahora, cuando se abre, lo primero, cuando esté cerrado, la presión en el tanque A es de 6 bares, la temperatura de 60 grados centígrados y el volumen de 0,3 metros cúbicos. Eso es lo que me da de dato. 0,3 metros cúbicos, 60 grados centígrados, en el depósito A. A la presión de 6 bares, como me indica acá. Ahora, aquí se encuentra vacío, se abre y decae hasta una presión de 4 bares y la temperatura cambia a 50 grados centígrados y el volumen se mantiene porque directamente es el volumen del recipiente y es un gas. Ahora lo que me falta determinar es este volumen de B, pero la presión llega a 1.5 bares y a la temperatura de 27 grados centígrados. Necesito saber este volumen. Entonces aplicamos la ecuación de los gases. Presión por volumen es igual a la masa por el R específico del gas por la temperatura del gas. Presión de A por el volumen de A es igual a la masa de A por el R específico de A por la temperatura de A. Significa de este depósito. Lo que quiero despejar es la masa. Entonces, esto que está multiplicando pasa a dividir. Presión de A por el volumen de A sobre el R de A por la temperatura de A. Mi presión son 6 bares. En kilopascales sería 600 kilopascales. Por el volumen de 0,3 metros cúbicos sobre el R específico de 0.2968 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, por la temperatura de A que vale 60 grados centígrados, que sería 333 grados Kelvin. Y le va a dar la masa de A de 1,8212 kilogramos. ¿Me dice si le sale ese valor? ¿Le sale? Sale, ingeniero. Bien. Y para el estado 2, que voy a determinar las mismas condiciones, pero para la presión del estado 2, de 4 bares, el volumen de 0,3, sigue siendo el mismo R, pero cambia la temperatura a 50 grados centígrados, que sería 323 grados Kelvin. Entonces, despejo la masa de A, la presión de 400 kilopascales, por el volumen de 0,3 metros cúbicos, por el R específico de 0,2968 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, por 323 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se van, metros cúbicos con metros cúbicos se van, kilopascales con kilopascales se van, y me queda en kilogramos. Me dice si le sale 1,2517 kilogramos. Sale lo mismo. Bien. Entonces aplicamos lo siguiente.
Una vez que ya tengo ambas masas, yo sé que en el equilibrio que va a haber de este sistema, la sumatoria de ambas masas tiene que ser iguales porque este volumen de este tanque están soldados, están unidos. ¿Estamos de acuerdo? Sería un sistema cerrado. ¿Sí? O sea, la masa que hay acá más la masa que hay acá es igual a la masa que hay aquí más la masa que hay acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ingeniero. Entonces aplico esa igualdad. Balance de masa 1 más el balance de masa 2. Masa de A más la masa de B es igual a la masa de A' más la masa de B'. Y como la masa en esta condición está vacío, ¿cuánto sería la masa acá? En el vacío. 0. 0. Entonces solamente aquí había la masa de A. La masa de A va a ser igual a la masa de A' más la masa de B'. Entonces, si yo quiero la masa de B', va a ser la masa de A menos la masa de A'. Esto menos esto. Entonces reemplazo 1,8212 kilogramos menos 1,2517 kilogramos. Me va a dar la masa de B', 0,5695 kilogramos. ¿Me dicen si les sale ese valor? Correcto. Una vez que ya tengo eso, aplico la ecuación de los gases, pero para la condición de B, porque yo voy a tener la masa de este lado, tengo la presión y la temperatura. Entonces, presión por volumen de B es igual a la masa de B' por el R, sigue siendo la misma sustancia, de A por la temperatura de B. Despejo el volumen de B. Va a ser la masa de B por el R del nitrógeno por la temperatura de B sobre la presión de B. La masa, 0,5695 kilogramos, la masa de B', por el R del nitrógeno, 0,2968 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, por la temperatura de B, que sería los 27 grados centígrados, que sería igual a 300 grados Kelvin, sobre la presión de B, que sería 150 kilopascales, que es equivalente a 1,5 bares. Y me va a dar que el volumen de B' es de 0,338 metros cúbicos. ¿Me dicen si les sale ese valor? ¿Les sale lo mismo? Sí, ingeniero. Bien. ¿Hasta aquí se entendió? Porque fíjense que es lo que me pedía el volumen de este tanque de B. Y ya con eso lo determinamos. ¿Se entendió o hay alguna duda? La masa en el vacío sería 0, ¿no? Porque Sí. no pasa al otro lado. El vacío siempre va a ser 0. No tengo nada. Ahora sí. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? Sí, se entendió, señor. Bien. Vamos a hacer otro. En este otro ejercicio me dice: un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión
de 175 kilopascales. Una rueda de paletas agitada mientras que pasa una corriente de 8 amperes durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de la paleta es de 400 kilojoules, determina el voltaje suministrado. Entonces, fíjense que aquí va a haber un sistema cerrado de cilindro émbolo que va a tener un trabajo eléctrico debido a esta resistencia que hay acá, que va a estar con un voltaje, la cual va a circular una corriente. Entonces aquí hay trabajo eléctrico. Y aquí va a haber un trabajo mecánico debido a esta paleta, lo que va a haber esa rotación de ese ventilador, que va a ser igual a 400 kilojoules, que ya me da de dato. En este caso me da la corriente de 8 amperes y un tiempo de 45 minutos. Inicialmente el volumen inicial es de 5 litros y la presión es de 175 kilopascales. Ahora, fíjense que esto no va a cambiar de presión porque va a seguir siendo el mismo peso, entonces sigue siendo la misma presión, pero va a haber trabajo también mecánico porque va a aumentar el volumen. Va a haber un movimiento del émbolo. Entonces aquí sí va a haber trabajo. Entonces tengo mi estado 1 y tengo mi estado 2. Para mi estado 1 yo tengo la presión 1 de 175 kilopascales y me dice que es líquido saturado, fíjense, contiene 5 litros de agua líquida saturada, ya me da la condición. Título calidad 0. Entonces mi volumen 1 es igual al volumen del líquido saturado, que lo voy a determinar de tabla con esta presión. Entonces voy a entrar a tabla de saturación del agua con esta presión y voy a buscar la energía interna del líquido saturado y el volumen específico del líquido saturado. Entonces ingreso a tabla con presión. Esta es temperatura y aquí está compresión. Ahora, ingresando con presión, voy a tener lo siguiente. La presión de 175 kilopascales. Busco 175 kilopascales. Mi volumen específico de líquido saturado es de 0,01057 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Se logra ver? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, copio ese valor. 0,0157 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahí está el mismo valor. Y la energía interna del líquido saturado. La energía interna del líquido saturado valdría lo siguiente. 486,82. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y lo copio. 486,82 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que ya tengo eso, tengo el volumen específico y también tengo mi volumen que contiene la sustancia, que sería 5 litros. En metros cúbicos, ¿cuánto sería? Lo divido 5 entre 1000 y me va a dar 0,005 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? En un metro cúbico hay 1000 litros. ¿Te sale ese valor, cierto? Sí. Lo divido entre el volumen específico de datos que acabo de encontrar en la tabla, que es 0,0157. Ahí está. Reemplazan y le va a dar un valor de la masa de 4,73 kilogramos. Me dice si le sale ese valor.
Es el mismo. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todo claro o hay alguna duda? Sí, ingeniero. Todo claro. Bien. Ahora en el estado 2 me dice lo siguiente. Me dice que pasa una corriente de 8 amperes durante 45 minutos a una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso. Entonces ya me está dando que la mitad va a ser vapor, la mitad va a ser líquido. ¿Cuánto sería su título calidad? Mayor que 0, menor que 1. Ya, pero ¿cuánto el número? 0,5. 0,5, porque es la mitad de 1, 0,5. Ahí está. Título de calidad 0,5, porque me dice que de la mitad de lo que antes había líquido saturado va a ser vapor. Entonces, la mitad es vapor, la mitad es líquido. 0,5 al 50%. Entonces, la presión sigue siendo la misma, 175 kilopascales. Saco el valor del volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. En este caso es de líquido saturado, la energía interna y la energía interna de vapor saturado. Para 175, mi energía interna de líquido saturado 486,82 kilojoules sobre kilogramos y la energía interna de vapor saturado es 2524,5. Y esos valores son los que lo voy a copiar acá. 486,82 kilojoules sobre kilogramos y 2524,5 kilojoules sobre kilogramos. Y una vez que tengo eso, determino mi energía interna 2, que va a ser la energía interna de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido. 486,82 kilojoules sobre kilogramo, que es la energía interna del líquido saturado, más el título calidad de 0,5, por la diferencia de la energía interna de vapor, 2524,5, menos la energía interna del líquido saturado, 486,82. Me va a dar que la energía interna 2 es 1505,66. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale. Y una vez que tengo esto, aplico la primera ley de la termodinámica. Calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Y lo que sé es que en este proceso voy a tener lo siguiente. Me dice que el dispositivo aislado, cuando me dice aislado, ¿será que hay calor o no hay calor? ¿Qué dice? ¿Hay o no hay? No va a haber. Solamente va a haber el trabajo realizado por la corriente eléctrica, que es el trabajo eléctrico, y el trabajo de las paletas, que el trabajo de las paletas ya lo tengo. Entonces lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna, la aplicación de la primera ley para sistemas cerrados. Energía interna ya lo acabo de encontrar, si va a haber, si lo quiero en unidades en kilojoules, solamente lo debo multiplicar por la masa. No hay calor porque el sistema es aislado, entonces no hay transferencia de calor. Pero sí va a haber un trabajo producido por las paletas y por la resistencia, que va a ser un trabajo eléctrico. Entonces voy a tener menos el trabajo eléctrico más el trabajo de las paletas, va a ser igual a la masa por la variación de energía interna. Entonces voy a reemplazar
Lo que quiero despejar es el trabajo eléctrico. Entonces lo que voy a tener, que ese trabajo de las paletas va a llegar a sumar. Entonces aquí le voy a poner el trabajo de las paletas. Entonces voy a tener que reemplazar el trabajo de la paleta, 4.400 kilojoules, la masa, 4,73 kilogramos, fíjense, 4,73 kilogramos, por la energía interna 2, que es 1.505,66, y la energía interna 1, que vale 486,82. 486,82. Y esto está en kilojoules sobre kilogramos. Con este kilogramo de acá se me va y me queda en kilojoules. Kilojoule más kilojoule puedo sumar. Y me va a dar un trabajo eléctrico de 5.219,11 kilojoules. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, ingeniero, Sale sale. cero. Y yo sé que un kilojoule equivale a 1.000 joules y le va a dar este valor solamente multiplicado por 1.000. ¿Y qué hacemos entonces? Yo recuerdo que el trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente por el tiempo. Siempre cuando le pidan trabajo eléctrico, voltaje, corriente por tiempo. Lo que quiero despejar es el voltaje, entonces va a ser el trabajo sobre la corriente sobre el tiempo. Entonces reemplazamos. El trabajo eléctrico va a ser igual sobre la corriente de cuántos amperes es la corriente. 8 amperes. Entonces aquí lo voy a reemplazar. 8 amperes. Y el tiempo es 45 minutos. En segundo, ¿cuánto sería? $2.700. ¿Y el trabajo eléctrico cuánto era? 51, 9, 11, 3,2 joules. Reemplaza y le va a dar el voltaje. Me dicen si le sale el mismo valor. Sí, sale. Sí. Entonces le da 241,625 voltios. Y ahí está el voltaje que va a tener. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? ¿Se entendió? Ingeniero, tengo una duda. ¿Sí? ¿Puedes subir un poco más arriba? Sí. Ingeniero, hay siempre va primero el voltaje eléctrico más, no, el trabajo eléctrico más el trabajo de las paletas, o puede ir primero el trabajo de las paletas más el trabajo eléctrico. No pasa nada. Todo lo que es la sumatoria de los trabajos que ingresen, se suman ya. Si en el caso no hubiera sido aislado, también tiene que haber un trabajo mecánico. Pero en este caso no hay ese trabajo de flujo. ¿Ya? Como es aislado, no hay calor ni el trabajo de flujo. Solamente va a haber el trabajo eléctrico debido a esa resistencia y el trabajo de la paleta porque seguro está acoplado un motor que lo hace girar. ¿Se ha entendido?
Igual si hubiera sido este adelante o este después, por este signo negativo, ambos son negativos. No pasa nada. En la suma se puede poner cualquiera, el resultado no debe variar. El trabajo eléctrico al final quedó como negativo, eso no afecta a nada, ¿no? Sí, no afecta nada. ¿Qué significa ese negativo cuando sale en la respuesta? ¿Recuerdan qué significa? ¿Que hay pérdida? No. Hablamos de pérdida cuando estamos haciendo con calor, digamos. Calor suministrado, calor saliente. En este caso, ¿qué pasaría? Ese trabajo, tanto eléctrico como este de las paletas, será que lo están haciendo sobre la sustancia o la sustancia sobre los mecanismos. ¿Qué hice? Sobre la sustancia, ¿cierto? Todo lo que ingrese, todo trabajo que ingrese sobre la sustancia va a ser negativo. Todo lo que salga va a ser positivo. En este caso, fíjense que el trabajo está ingresando, entonces lo que está haciendo es ser negativo. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Por eso es que sale negativo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Perfecto. A ver, este otro. Este otro ejercicio me dice lo siguiente. Un dispositivo cilindro émbolo cargado por un resorte se llena inicialmente con 0,13 libras de una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A, cuya temperatura es menos 30 grados Fahrenheit y cuya calidad es del 80%. En relación, la fuerza de resorte es K por X, que ustedes recuerdan de física 1. La constante de resorte vale 37 libras sobre pulgadas y el diámetro del pistón es de 12 pulgadas. El refrigerante 134A experimenta un proceso que aumenta su volumen al 50%. Calcule la temperatura final y la entalpía final del refrigerante 134A. ¿Qué es lo que me dice entonces? La sustancia del refrigerante 134A va a tener un resorte que se va a ejercer de la sustancia sobre el resorte por el incremento de volumen que va a tener. Mi temperatura 1 es de menos 30 grados Fahrenheit y mi localidad inicial es del 80%. Como el sistema es cerrado, la masa permanece constante, no hay transferencia de materia. Y el volumen 2 va a ser igual a 1,5 del volumen 1, porque se está incrementando. Entonces, de dato tengo la temperatura, la masa, que va a ser de 0,13 libras masa. La sustancia refrigerante 134A está en condición de mezcla en el estado 1 al 80%. Me da la constante de este resorte, 37 libras sobre pulgadas, y el diámetro de este pistón de acá es de 12 pulgadas. ¿Qué hago entonces? Mi volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más el 50% del volumen 1, lo que me va a dar que el volumen 2 es 1.5 del volumen 1. 1 más un medio me queda 1, o 1 más 1, más 0,5, 1,5. Ahí está. Entonces determino mi estado. Voy a entrar a tabla con temperatura para el refrigerante 134A con menos 30 grados Fahrenheit. ¿En qué sistema está? ¿Internacional o inglés? Inglés.
Inglés. Ya. Entonces voy a ingresar a la tabla con el sistema inglés. Voy a buscar donde la tabla es el sistema inglés, creo que es la mitad. Y aquí está. Temperatura en grados Fahrenheit. Voy a buscar la temperatura que me da, menos 30 grados Fahrenheit. Pero para el refrigerante 134A, esto es agua. Refrigerante es 134A. La temperatura, menos 30 grados Fahrenheit. Entonces busco menos 30. Ahí está. Para menos 30 grados Fahrenheit, y me dice que es mezcla al 0.8, significa el 80%. Entonces, si esto es mezcla, esta temperatura 1 sería la temperatura de saturación. Si quiero la presión 1 va a ser igual de acuerdo al valor de esta temperatura. Entonces, para menos 30 grados Fahrenheit le corresponde una presión de 9,869 PSI. Y eso lo copié. Mi presión 1 es la presión de saturación, que es 9,869 PSI. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Sí. Tengo de dato la masa, 0,13 libras masa, que va a haber. Y como es mezcla, tengo que sacar el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. Mi volumen específico de líquido saturado, 0,01143 metros cúbicos, diré pies cúbicos sobre libras masa, y el de vapor saturado es 4,43 pies cúbicos sobre libras masa. Ahí está. 0,0143 pies cúbicos sobre libras masa de líquido saturado, y el volumen específico de vapor saturado 4,43 pies cúbicos sobre libras masa. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo mi volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado y el título calidad, determino el volumen específico 1 con esta ecuación. Este volúmenes que están dividiendo acá van a pasar a multiplicar el título calidad, y esto que está restando pasa a sumar. Lo que me queda de la siguiente manera: que mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia del volumen del vapor menos el volumen de líquido saturado. Mi volumen de líquido saturado 0,0143 pies cúbicos sobre libras masa más 0.8, que es el título calidad, por el volumen de vapor 0, que sería 4,43 menos el volumen de líquido saturado 0,0143 pies cúbicos sobre libras masa. Y me va a dar que mi volumen específico 1 es igual a 3,5463 pies cúbicos sobre libras masa. ¿Me dicen si le sale ese valor? Eso le va al norte. Bien. Y una vez que tengo eso, entonces ya tengo mi volumen específico 1. Con eso determino mi volumen 1, que es la masa por el volumen específico. 0,13 libras masa por 3,54
54,63 pies cúbicos sobre libras masa con libras masa se van y me queda en pie cúbico 0,461019 pies cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale opción. Bien, este volumen que acabo de encontrar sería este volumen de acá. Y quiero encontrar mi volumen 2, entonces va a ser 1.5 por el volumen 1. Entonces a esto le multiplico a esto de acá por 1.5. Volumen 2 va a ser 1.5 por 0,461019. Y le va a dar 0,6915 pies cúbicos. Me dicen si le sale ese mismo valor. Mismo, ingeniero. Bien. Y si sale lo mismo, lo que voy a hacer es determinar, de acuerdo a ese trabajo que va a haber, el resorte va a ser el desplazamiento que se va a originar de la posición inicial hasta que llega a comprimir el resorte. Entonces, para determinar eso, voy a tener que determinar una variación del volumen. Y esa variación de volumen es igual al volumen 2 menos el volumen 1. 0,6915 pies cúbicos menos 0,461019 pies cúbicos. Me va a dar que la variación del volumen es de 0.230481 pies cúbicos. Me dicen si le sale el mismo valor. Sale 0,2305. Sí, ajá, ¿Es lo mismo? sí. Bien. Aplicando para el estado 2, voy a aplicar lo siguiente. Mi volumen específico 2 es igual al volumen 2 sobre la masa. Ya tengo mi volumen 2, que sería este valor, 0,6915 pies cúbicos sobre la masa de 0,13 libras masa. Y me va a quedar que mi volumen específico 2 es de 5,3192 pies cúbicos sobre libras masa. Me dicen si les sale ese valor. Sale el mismo valor. Bien. Y una vez que tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Para hallar el valor de la presión 2, debo determinar lo siguiente. 1, hallar el desplazamiento X. Lo primero, la presión que va a haber del resorte. Va a ser igual a la fuerza de resorte sobre el área. El área que va a haber es de un cilindro, entonces va a ser pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Entonces voy a tener pi por 12 pulgadas al cuadrado sobre 4 me va a dar 113,098 pulgadas cuadradas. Me dicen si les sale ese valor. Redondeado sí sale. $113,097. Bien, entonces me sale lo mismo. Ahora, la fuerza de resorte es igual a K por X, pero ese X tiene que ser una variación. Tiene que haber un punto de inicio y un punto final, ¿cierto? Un desplazamiento, un movimiento del pistón. Ese desplazamiento de X va a ser esta altura inicial hasta esta altura final. ¿Estamos de acuerdo en eso?
que eso es lo que va a comprimir. ¿Sí? Sí, Austin. Ahora sí. Entonces necesito determinar este valor de delta de X. ¿Y cómo lo determino? Ese delta de X es igual al área por diferencial de X. El volumen es igual al área porque el área no cambia, lo que cambia es la altura, variación de la altura. Entonces lo que voy a hacer es determinar que mi variación de X va a ser igual a la variación del volumen sobre el área. Esta área que está multiplicando pasa a dividir. Entonces voy a tener la variación de X va a ser igual a 0.23 pies cúbicos, que sería esta variación del volumen, sobre el área que es 113,098 pulgadas cuadradas. Ahora, fíjense que esto está en pies cúbicos y esto está en pulgadas. ¿Qué debo hacer? Llevar en una misma unidad. Entonces yo sé que en un pie cúbico hay 12 pulgadas cúbicas. En un pie equivale a 12 pulgadas, ¿cierto? ¿Estamos Sí. de acuerdo en eso? Sí, Austin. Bien. Entonces, elevo esto y voy a tener lo siguiente, voy a simplificar. Pie cúbico con pie cúbico se van y me va a quedar en pulgadas. Entonces, la variación de X va a ser 3,514 pulgadas. Me dicen si les sale ese valor. Sí, Teo, sale ese valor. Ahora sí. Y una vez que tengo eso, recién aplico esto, donde la presión del resorte va a ser la fuerza del resorte sobre el área, que es K por la variación de X sobre el área es dato, delta de X también es dato, y la constante de resorte también es dato, 37 libras masa sobre pulgadas por la variación de X, que es 3,514 pulgadas sobre el área que vale 113,098 pulgadas cuadradas. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, pulgada con pulgada se van y me queda libras masa sobre pulgada cuadrada. Y le va a dar 1,149 libras masa sobre pulgada cuadrada. La presión del resorte. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale el mismo. Y una vez que tengo eso, esta sería la presión del resorte. Mi presión 2 va a ser igual, o sea, la presión que se va a originar acá para poder comprimir este resorte, va a ser nada más que la presión inicial que tenía más la presión del resorte. Entonces va a ser lo que tenemos acá. Mi presión 2 es igual a la presión 1 más la presión del resorte. La presión 1, que lo tenemos, es el valor de 9,869 psi más la presión del resorte que vale 1,149 psi. Libras masa sobre pulgada cuadrada equivale a psi. Y le va a dar un valor de 11,019 psi. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale el mismo. Bien. Y si yo quiero la fuerza de resorte, la constante de resorte por la variación de X, 37 libras masa sobre pulgada, que es la constante K del resorte, por la variación de X, que es 3,514 pulgadas, pulgadas con pulgadas se me van, y me queda el libras masa. Si quisiera la fuerza de resorte. Ahora, para hallar la presión 2 y el volumen específico 2 que yo ya tengo,
Necesito determinar la temperatura y la entalpía. ¿Qué hago entonces para aquello? Voy a buscar la presión de 11,019 psi y este volumen 2 ya lo había determinado anteriormente. Entonces voy a encontrar esta presión. Para esta presión voy a buscar el volumen específico. Para la presión de 11,9 psi en presión. Aquí está 10 y aquí está 15. Para nosotros es 11. 11,019. Pero ¿qué es lo que voy a buscar? El volumen específico. Fíjense solamente el de vapor. Para 10 es 4,3 y para 15 es 2,9. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Para 11 sería entre medio de estos dos valores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, pero me fijo, 2 y 4, pero para 11 me dice que mi volumen es de 5. 5 es mayor a cualquiera de esos dos valores. ¿Qué significa? Que mi volumen de dato, específico de dato, va a ser mayor que el volumen específico de vapor saturado. ¿En qué estado se encontraría la sustancia en el estado 2? Vapor Sobrecalentado. sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces voy a ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado con esta presión y con este volumen, encontrar la temperatura y la entalpía. Entonces ingreso a la tabla de vapor sobrecalentado con la presión que me está dando de 11 psi. 11 psi. Aquí hay para 10 y aquí hay para 15. Debo interpolar entre esta presión y esta otra. Pero ¿a qué temperatura o a qué volumen específico? El volumen específico es 5,3. Entonces voy a buscar para 5,3. Aquí hay 5,38. Y 3,55. Entonces voy a interpolar entre esos valores para determinar, de acuerdo a eso, mi valor. Interpole primero con la presión de 11 y el valor que me está dando acá. O saquen directamente para 5,11 de acuerdo a ese valor. 103,4 grados Fahrenheit. Ya, tengo que interpolar entre estos valores. Cinco coma tres. Interpolan a esta presión este volumen específico a ver, 4,4. Ya le vamos a poner acá. Entre 120. .
4,06. Tengo esta presión de 15, esta presión de 10, lo que quiero es de 11, pero que el volumen específico sea el volumen específico de datos. Primero tengo que encontrar para el volumen específico de datos la temperatura y luego recién encuentro el valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a determinar es, para la presión de 2, le corresponde este volumen. Ahora, lo que yo quiero es saber para la presión de 10 y la presión de 15, qué temperatura le corresponde o los volúmenes que corresponde de acuerdo a esa presión. Este que sea el mismo volumen. Este lo puedo poner A. Y este igual le puedo poner A. Este le pongo B. Y a este le pongo B. Entonces necesito saber la temperatura para este volumen de acá, a esta presión. Entonces tengo que buscar el inmediato superior e inferior que va a haber a este volumen de acá. A ver, vamos a anotar. Para 15 voy a buscar 5,31. Y lo mismo para 10. Ahora. Para 10 va a haber 60 grados centígrados, diré 60 grados Fahrenheit, que sería 5,38, que es mayor que 5,31. Estamos bien. Y el inmediato superior o el inmediato inferior sería 5,1. Sería estos valores de temperatura, entre 60 y 40, pero yo quiero con el volumen que tengo de datos. Y lo mismo hago para 15. Pero para 15 no tengo valor. 4,72. 1,15, 1,5, 6. Aquí ya decae mucho menor. Ya, solamente entre estos dos valores entonces. Encuentren para este valor de acá y luego vamos a interpolar con 11 y la presión que tenemos. ¿Ya lo copiaron estos dos valores? 5,16 y 5,3802. Sí, Ausi. Ya. ¿Cuánto le da la temperatura de A?
54,45. Grados Fahrenheit. Ahí está. Ya. Ahora lo mismo tengo que hacer para el otro valor. Tengo esta presión y este volumen específico y deseo determinar la temperatura que corresponde, que sería mi temperatura 2. ¿Cómo lo determinarían esa temperatura 2? Si tuviera este valor de acá también fuera mucho más fácil, ¿no? 4,06, 4,72. Voy a ver si tengo otro. Eso no es. Bien. Ya para el valor que sacaron ustedes, igual puedo llegar a encontrar en función de la temperatura que acaban de sacar. Sería esto. De 54,45 grados Fahrenheit a esta presión, ¿cuánto es el volumen que le corresponde? A ver, le voy a aplicar otra fórmula, se lo voy a mandar esto de aquí, esta parte de acá, para determinar este valor. A ver. $103,4 Fahrenheit. 11. Ya. Solo voy a mandar esa parte resuelta, la interpolación, ¿ya? Ahorita no me encuentro ahorita eso. Bien. Pero hasta acá, hasta donde se ha llegado, hasta el inciso bueno, sería todo lo que es la fuerza, los volúmenes, lo demás, solamente lo que me falta es
la temperatura final y la entalpía de los compartimentos. Esta es la próxima clase, yo se lo voy a despejar esta duda y ya lo van a tener todo resuelto. Pero hasta aquí se ha entendido todo el procedimiento. Sí, Teo. Ingeniero. No, le están dejando, ¿no? Por esta época. Sí. Ahora sí, dejen de compartir. La última secuencia, por favor, su cámara. Para que no se siente ninguna ambulancia ni nada de eso. Tanto que aquí, allá y todo lo está a 3 cuadras. Ay, mañana está. Así, hasta allá. Ah, me voy a buscar. ¡Uy! Mira, tú estás votando. Oye, Luis, una señora me dijo, quiere vender su puesto allá, dice. ¿Dónde? Allá me estoy vendiendo. 10,000. Bien. Eso sería todo por hoy día. Le voy a pasar las imágenes de los ejercicios resueltos en un PDF y le voy a subir los videos de hoy día. Ya están todos cargados, solamente me falta compartir. Eso sería todo por hoy día, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Recording stopped.